Bueno, vamos a continuar con la clase número 4. Nos habíamos quedado aquí en esta parte de la formación de emulsiones, cómo se forman y habíamos comentado que de acuerdo a, sobre todo ahora que hay métodos de recuperación secundaria y mejorada, generan estas emulsiones, aparte de ciertos componentes que vienen en el petróleo, que estabilizan esa emulsión, se favorecen a que se formen. Y aquí checamos en la última clase una lista de algunos agentes que estabilizan esa emulsión. Dice que cada gota de agua es cubierta por una película de agente emulsificante. Las gotas quedan aisladas entre sí, tanto física como eléctricamente. Dice, de la naturaleza de esta película rígida o elástica depende la estabilidad de la emulsión. Dice, esta película es el resultado de la absorción de los agentes químicos emulsificantes polares de alto peso molecular y generalmente asfaltenos. Dice, los cambios en el pH de la fase acuosa afectan la naturaleza de la película en forma considerable. Hay una tabla aquí abajo. Dice, siendo inestable un pH de 10.5. Dice, otros factores que afectan la estabilidad de una emulsión son el grado de agitación, la viscosidad del aceite. Dice, la agitación determina el tamaño de las gotas dispersas. A mayor agitación resulta un menor tamaño de gotas y por lo tanto mayor estabilidad de la emulsión. Un aceite de alta viscosidad permite mantener gotas grandes en suspensión. Por otro lado, a las gotas pequeñas se opone una mayor resistencia al asentamiento. La naturaleza de las emulsiones cambia con el tiempo. La película que rodea la gota de agua se engruesa y se torna más resistente y la emulsión resulta todavía más estable con el tiempo. Entonces aquí viene un poco sobre el pH, el tipo de emulsión, si es agua en aceite, o sea, este caso es cuando la fase dispersa es agua y el aceite es la fase continua, ¿no? O dispersante, o la fase externa. Entonces, a estos pHs de 3 a 6 la estabilidad es alta, a 10 es baja en agua y aceite, el 10.5 por ahí nos dice que es cuando es menos, no hay estabilidad, es inestable, y aquí ya se invierte, aceite en agua, la estabilidad es baja. Pero el tipo de emulsiones que tenemos básicamente en una refinería es de agua en aceite, de estas de acá. Entonces dice, fundamento de la separación de agua en aceite. Básicamente podemos decir que hay cuatro métodos, cuatro formas de desemulsificar un petróleo crudo. Eh, en otras palabras más simples, de separar esa agua del petróleo, que aquí le llaman aceite. Uno aquí está, es la gravedad, ¿ok? El otro es por medio de agentes químicos desemulsificantes. Ya vimos, por ejemplo, el caso del que se rompe la película, ¿no? De la tensión, como el caso del jabón en el agua, ¿no? Como ejemplo. El otro es la adición de calor y finalmente un campo eléctrico, esos cuatro, y se utilizan todos. Cada uno de estos mecanismos se utilizan para llevar a cabo la desemulsificación. Entonces dice, la gravedad, la deshidratación de crudos es esencialmente un proceso de separación por gravedad. Dice, la gravedad proporciona la fuerza natural requerida para remover el agua salada del aceite, ¿no? En los tanques separadores la capacidad de tratamiento depende del tipo de reposo, dice. Del tiempo de reposo. El tiempo de reposo para que las gotas de menor tamaño se asienten es uno de los factores de diseño más importantes
Y por aquí nos dan, por ejemplo, la ley de Stokes, que nos da la velocidad de asentamiento de la gota en centímetros por hora, ¿no? Esa es la velocidad de asentamiento. Y pues por aquí depende de la gravedad, por supuesto, del radio del tamaño de la gota, por eso se mete ahí el radio. De los pesos, perdón, de las densidades relativas, o sea, de esa diferencia entre densidades del agua y del aceite, y también entra la viscosidad ahí del petróleo, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de cálculo de asentamiento a diferentes temperaturas, como tenemos ciertos datos, por ejemplo, cómo varía a diferentes temperaturas, varía un poco la densidad, un poco la densidad del agua, del aceite y la viscosidad también. Todas estas dependen de la temperatura. Por lo tanto, van a variar un poco al variar la temperatura. Lo que muchas veces para compuestos algo viscosos derivados del petróleo varía más es la viscosidad. Y si metemos en esa expresión esos datos, podemos ver que a 43 grados Celsius la velocidad es de 213 centímetros por hora, y a 65 grados aumenta, ¿no? Por eso adicionar calor es una forma también de desemulsificar, porque aumenta la velocidad de asentamiento, ¿no? Ok. Ahora, con los agentes químicos desemulsificantes, nos dice que comúnmente el primer paso en el tratamiento de una emulsión es la adición de compuestos desemulsificantes. Y esos son compuestos formulados con varios productos químicos, tales como glicoles y resinas polioxialquilénicas. Este, Anteriormente, el Instituto Mexicano del Petróleo generaba todo este tipo de compuestos para la refinería que se usaban. Inhibidores de corrosión y infinidad de cosas, ¿no? Tenían un área de productos químicos. No estoy seguro, pero creo que actualmente ya no tengo entendido eso, que ya no están metiendo productos del Instituto del Petróleo. Y bueno, dice, el mecanismo de acción de los desemulsificantes consiste en romper y desplazar la película de agente emulsificante que rodea la gota de agua. Floculación le llaman a eso, y aumentar su tensión interfacial y la atracción molecular, propiciando la coalescencia, o sea, la coalescencia, que se unan las gotas, se unan y forman una gota más grande, ¿no? Rara vez un solo compuesto actúa como agente floculante, dice, y coalescente. Ok. Floculante dice que es romper y desplazar la película, ¿no? Y coalescente es que se atraigan y que se unan, ¿no? Dice, son generalmente dos o más compuestos los que intervienen en la formulación de desemulsificante. Para tener estas propiedades, ambas, requerimos que esos compuestos son, bueno, esos productos contienen más de dos compuestos, ¿no? Dos o más compuestos, como dice ahí. Dice, otra propiedad deseable en un desemulsificante es la capacidad para humectar los sólidos presentes en la emulsión para que sean incorporados en el agua separada. O sea que ahí también sirve para separar algunos metales y sales, ¿no? Entonces yo ya les había comentado, aquí estamos hablando de desemulsificación, pero va en conjunto con la eliminación de sal, ¿no? Entonces también ahí mismo se hace la eliminación de sal. Entonces, esos componentes químicos, aparte de que me están desemulsificando, me están desalando. ¿Por qué? Porque básicamente tanto las sales como los sólidos van a ser muy afines al agua, o sea, se van a disolver más bien en agua. Las sales, los sólidos se van a ir en el agua, no tanto ahí disolver, pero se van en el agua. Y cuando pueda yo separar el agua del petróleo, se va a llevar esos componentes, ¿no? Por lo tanto, esos componentes, que es la sal y los sólidos. Por lo tanto, pues estoy haciendo
desemulsificación y a la vez estoy desalando y estoy eliminando sólidos. Dice, las dosificaciones pueden variar, pero las más comunes son de adicionar de 1 a 5 galones de reactivo por cada 1000 barriles de emulsión. Bueno, viene la adición ahora de calor, ya vimos que nos ayuda la adición de calor, ¿no? Aumenta la velocidad, pero aquí nos dice que la velocidad de asentamiento, pero aquí vamos a ver qué nos ayuda, no nada más nos ayuda en eso, sino dice que la adición de calor permite un asentamiento más rápido de las partículas. Ya vimos en el cálculo que está arriba, ¿no? A mayor temperatura, mayor velocidad de asentamiento, ¿no? Dice, entonces permite un asentamiento más rápido de las partículas de agua a través de los siguientes efectos, ¿no? Aquí nada más lo vimos como con número, ¿no? Tengo una temperatura y tengo una velocidad de 213, aumento la temperatura de 43 a 65 y aumenta la velocidad de 213 a 451, la velocidad de asentamiento, ¿no? Más rápido. Entonces aquí nos dice a través de los siguientes efectos. ¿Por qué? Porque reduce la viscosidad del aceite. Dice, por expansión del agua, la película que rodea las gotas se rompe o se reduce su resistencia. O sea, si se expande el agua, es más probable que a la hora de estirarse, por así decirlo, se rompa la película, esa de tensión interfacial, ¿no? Dice, aumenta el movimiento de las moléculas, o sea, se mueven más las moléculas y también es más probable que se encuentren eh, gotas de agua con otras gotas para que se puedan unir. Dice, permite acentuar la diferencia de densidades entre las partículas de agua y del aceite, o sea, también igual con la viscosidad, ¿no? O sea, reduce la viscosidad del aceite, por lo tanto hay una diferencia más significativa de la viscosidad y también de la densidad, ¿no? Y porque eso pues tiene que ver con la ecuación esta que estamos acá viendo, ¿no? O sea, aquí esta diferencia de gravedades específicas o densidades relativas se acentúan y esto a la hora de aumentar, aumenta la velocidad, ¿no? Y la viscosidad del aceite si disminuye, está dividiendo, entonces va a aumentar la velocidad, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí. Eso pasa con la adición de calor. Dice, cuando sea posible debe aprovecharse cualquier fuente de calor disponible, ya que la adición de calor está limitada por razones de economía. Si queremos aumentar la temperatura, pues necesitamos adicionar energía y para esto requiero probablemente calentar, ¿no? Y calentar, pues muchas veces lo hago con algún vapor y este vapor lo genero yo en una caldera que quemo combustible y ese combustible cuesta dinero y es un costo, ¿no? Entonces lo que nos dice, quizás no me conviene hacer eso y quizás aprovechar una fuente de calor por ahí y precalentar. Por eso ya checamos en la clase pasada que básicamente lo primero que se hace en la planta de destilación atmosférica primaria es precalentar el petróleo crudo. Que viene de tanques lo precalentamos y luego por eso dice precalentamos el crudo salado, luego ya lo pasamos a desalar. ¿Por qué? Porque necesito aumentar algo la temperatura. Precalentamos para que sea más fácil la desemulsificación y el desalado. Casi luego en las plantas ni nos hablan de desemulsificación, hablan de desalado. Dicen, le quitamos la sal de salado, pero siempre tenemos que tener presente que junto con ese desalado estamos desemulsificando. Y son dos procesos que van de la mano. Adicionamos agentes desemulsificantes, pero que esos agentes también me están sirviendo para ayudar al desalado para que a la hora de que se rompa esa emulsión, y por gravedad caiga el agua, ahí en esa agua lleve sales y lleve sólidos, ¿no? Que vamos a separar. Ok. Y finalmente viene el campo eléctrico.
Dice, todas las refinerías que reciben aceite conteniendo sal, o sea, petróleo crudo conteniendo sal, utilizan tratadores electrostáticos. La base para la unión o coalescencia electrostática de las gotas la genera la molécula de agua, formada por una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, que al unirse se configuran un campo eléctrico. ¿Ok? Dice, el centro del componente positivo, el hidrógeno, está en un extremo y el componente negativo, aquí faltó la T, negativo, el oxígeno, está en el otro. Esto dice, es un dipolo y responde a la aplicación de un campo eléctrico. O sea, sabemos que es una molécula polar el agua, tiene una parte positiva y una negativa, cosa que el petróleo son compuestos que no son polares. Y por eso dice, si ponemos un campo eléctrico, básicamente lo que va a pasar es que va a afectar a las gotas, pero de agua, ¿no? Dice, esto es un dipolo y responde a la aplicación de un campo eléctrico. Entonces, aquí nos explica, ¿no? Dice, bajo la influencia de un campo eléctrico, una gota de agua se deforma elipsoidalmente. Con el alargamiento de la gota, la película que la rodea puede romperse, facilitando la coalescencia de gotas adyacentes. O sea, voy a tener un campo, ¿verdad? Un campo, un tanque con un campo eléctrico, positivo y negativo, y van a hacer que las gotas de agua se alarguen, ¿no? Se alarguen de manera que puede ser que se alarguen tanto que se rompan, ¿no? Se rompan y por ahí se junten con otras y se forman más grandes. O sea, lo que quiero es romper esta tensión interfacial, esta película que se forma acá, ¿no? Para eso, yo ya adicionalmente lo estoy ayudando con agentes químicos y con el aumento de temperatura. O sea, adicionando calor, también estoy ayudando a que se estiren, a que cambien su densidad, con el agente químico a que se rompa esta película y más aparte con el campo eléctrico eh, terminamos por romper, o sea, y se hace rápido. Con todo esto se tiene que hacer rápido, ¿no? Entonces, ya decía que se deforma con el campo eléctrico y facilitando la coalescencia de gotas adyacentes. Coalescencia quiere decir que se rompan y que se junten, coalescan, se junten y se formen gotas más grandes. Dice, de mayor importancia es el desplazamiento de las gotas. Bajo el efecto eléctrico, las gotas adyacentes se alinean con las líneas de fuerza del campo eléctrico y con el voltaje de la corriente alterna, y las gotas se afectarán 120 veces por segundo, o sea, no es continuo, sino que se este, están pasando por ese campo eléctrico y están haciendo que se vayan moviendo las gotas, o sea, haya desplazamiento de las gotas. Y esto me interesa para que de alguna manera a la hora de moverse las gotas se puedan encontrar otras gotas de agua y puedan, cual, y cualescan, ¿no? O sea, se unan, se junten. Dice, la fuerza de atracción para gotas del mismo tamaño puede expresarse matemáticamente por esta expresión, ¿no? La fuerza, hay una constante dieléctrica y un gradiente eléctrico, que le llaman aquí, el radio de la gota y la distancia entre los centros de las gotas, ¿no? Dice, si la distancia entre partículas disminuye, la fuerza de atracción aumenta en forma notable. La respuesta a la coalescencia ocurre en centésimas de segundo. Entonces, cuando está, entre más cerca estén las gotas, pum, más rápido se van a juntar, se van a atraer entre sí y esto puede ocurrir muy rápido de que se empiezan a juntar gotas, gotas y de manera de que sea este, rápido, se hagan gotas muy grandes y caigan, se vayan simplemente al fondo por la gravedad, que es donde empezamos, ¿no? O sea, esa separación o desemulsificación, aplicamos la gravedad al final, aquí empezamos por la gravedad, pero básicamente al final la gravedad no la aplicamos, sino simplemente ya es una fuerza, como dice, natural, que ahí está, ¿no? Pero tenemos que estar aplicando también los agentes químicos desemulsificantes, adicionando calor y aparte
aplicada al campo eléctrico, ¿no? Entonces, dice, un aumento en el gradiente eléctrico podría acelerar el proceso, pero el voltaje fluctúa entre 12.000 y 30.000 volts y varía inversamente proporcional a la densidad del fluido y a la conductividad de la emulsión por tratar. Entonces dependerá hasta de las características de mi fluido, como esos voltajes que voy a aplicar, ¿no? Características como densidad y la conductividad de la emulsión. ¿Ok? Y ya está. Entonces, como comentábamos, prácticamente esto se hace en una desaladora, pero para fines de explicación, separamos los dos procesos de emulsificación y desalado. De hecho, en el temario así vienen. Aquí está igual que el temario, ¿no? Este material se hace de acuerdo al temario. 3.1 desemulsificación y 3.2 desalado, ¿no? De acuerdo al temario. Entonces, el temario yo aquí no lo veo. Está. Entonces llevamos, ¿cuánto? 21 minutos. No sé por qué no me abrió. Entonces, nos fuimos rápido aquí porque es repaso. Entonces, igual, productos de refinería. Quizás aquí lo que no era repaso era el esquema típico de una refinería. Aquí esto prácticamente es repaso, comparación, especificaciones y los análisis también. Este punto 2 es como un repaso de una buena parte de otro curso que llevaron. Y empezamos con el tema 3, que es operaciones previas y fraccionamiento inicial. ¿Ok? Aquí quizás lo nuevo es los productos, ver qué productos obtenemos en una refinería. Ya quedamos que los productos principales son combustibles, gas, desde el gas seco que le llamamos, metano y etano, gas LP, que es propano y butano, y de ahí gasolina, turbocina, querosina, diésel, y finalmente un residuo en la destilación primaria. De ese residuo podemos obtener combustóleo, que también es otro combustible, o coque, que también se puede usar como combustible. Y de ahí otros subproductos, que ahí también podemos obtener, por ejemplo, asfaltos y otros subproductos que vimos por ahí. Entonces, aquí en operaciones previas y fraccionamiento inicial, lo primero que se da es el petróleo, ¿ah? Entonces, lo primero es que básicamente es esta parte, 3.1, 3.2, 3.3, está dentro de la planta primaria, de destilación primaria. Pero ahora hasta el 3.4, porque ya las plantas modernas ya les llaman combinadas, entonces están dentro de una zona. Vamos a tener tanto la columna de destilación primaria y la secundaria, ¿no? Y entonces dentro de esta planta, que le llaman combinada, vamos a tener todo esto, desde el desemulsificación de salado, que básicamente es en el mismo tanque se hace esto. Por eso les digo, casi no se menciona tanto desemulsificación, porque se está haciendo junto con el desalado. Muchas veces se menciona que lo que se está haciendo es desalar, pero también estamos desemulsificando ahí. Viene la destilación primaria y dentro de esta misma planta viene la destilación secundaria. ¿Por qué las juntaron? ¿Por qué las hicieron combinadas? Básicamente, efectivamente, para que los productos que salen calientes aquí de la destilación secundaria, precalienten por medio de intercambiadores de calor, que ya vimos los intercambiadores de calor de tubos y envolvente, precalienten la carga para
el desalado. Ya vimos que para el desalado y la desemulsificación requerimos aumentar la temperatura, ¿no? Adicionar calor. ¿Ok? Y por eso esta planta, hasta destilación primaria lo que me dicen es que primero yo precaliento el crudo salado, luego hago el desalado, luego viene el precalentamiento del crudo desalado y luego viene calentamiento ya a fuego directo y posteriormente ya viene ya la destilación, ¿no? El fraccionamiento. Entonces vamos para allá. Y entonces el desalado, ¿no? Dice, el propósito del proceso de desalado de crudo es eliminar las sales e impurezas que tienen, que tienen los petróleos crudos. Si se carga de las unidades de destilación primaria, en inglés le llaman topping, los sólidos en suspensión y las sales disueltas en muy pequeñas gotas de agua dispersas en el seno del petróleo, o sea, la emulsión, estamos hablando aquí, son extraídas en los desaladores, ya que es antieconómico decantarlas y eliminarlas por gravedad en los tanques de almacenamiento, porque necesitaríamos muchos tanques ahí, dejar un tiempo suficiente para que pudieran separarse, ¿no? Entonces tenemos que acelerar este proceso. Dice, el proceso de desalado consiste en precalentar el crudo, que habíamos dicho para qué, que para disminuir la viscosidad y otras cosas que por allá arriba en la parte de desemulsificación comentamos, dice, inyectar agua de lavado exenta de sales prácticamente, producir una mezcla íntima entre ambos, contactarla con el agua residual del crudo y posteriormente separar el agua conteniendo la mayor proporción de impurezas. En definitiva, se lleva a cabo la disolución de las sales presentes en el crudo generándose pequeños electrolitos, o sea, gotas con sales, por eso se llaman electrolitos, sensibles a las variaciones de un campo eléctrico. Fíjense, dice agua residual del crudo, o sea que el crudo ya trae agua, pero nosotros por eso el proceso de desemulsificación no se hace separado del desalado, porque imagínense, después volvemos a adicionarle agua, volveríamos a generar otra emulsión, ¿no? O sea, lo desemulsifiqué y luego le meto agua y además tiene que mezclarse bien porque es como esa agua, como que estoy lavando con esa agua sin sal, trato de que se mezcle bien con el crudo para que se lleve sales y sólidos como metales de ese crudo, esa agua. Entonces, si ya venía una emulsión, aparte a lavar con agua exenta de sales, genero más emulsión, ¿no? Y entonces va a caer al tanque de desalado, pero en realidad ahí es donde también se va a llevar a cabo la desemulsificación, ¿no? Quizás ya hasta generé más emulsión, pero no importa, porque ya en el tanque es donde voy a hacer la separación, ¿no? En realidad, y esa separación de agua y petróleo, pues lo que va a hacer es que esa agua que yo metí sin sales se lleve sales, disuelva más sales y se pueda después separar ahí por gravedad y por el fondo salga esa agua ya que lleve la mayor parte de sales y sólidos, ¿no? Dice, para lograr la mezcla se usan válvulas emulsificadoras, ¿no? O mezcladores estáticos. O sea que no hay movimiento aquí. Estos mezcladores estáticos pueden ser como tubos que adentro tengan variaciones adentro, para que cuando pase el fluido aquí se hagan aquí más remolinos de los que de por sí vienen acá y se pueda hacer bien la, este, la mezcla, ¿no? Y se lave bien. Entonces, no sé si por aquí tenga yo una imagen de un mezclador estático. Estático en línea, dice acá. O sea, aquí vienen ejemplos. Estos son ejemplos de mezcladores.
Este es un ejemplo de un mezclador estático, donde puede pasar una corriente y este tipo de cosas que vemos aquí van a hacer que se hagan esos remolinos y haya mezcladores. Aquí nos están pasando varios tipos, ¿no? Todos estos, a la hora de pasar una corriente, estas cosas hacen que haya un mezclado, ¿no? Ya dependerá qué tan mezclado queramos, porque entre más elaborado esté, eh, lo que puede surgir es que haya caídas de presión más grandes, ¿no? Por ejemplo, en este puede haber caídas más grandes de presión y en este también, ¿no? Puede haber muchas, pero puede ser que haya mejor mezclado. Que en este quizás no haya tanta caída de presión. Estos son entonces mezcladores estáticos porque estas partes de aquí no se mueven o no estamos agitando ahí, sino simplemente el fluido a la hora de pasar y cambiar de direcciones en estas cosas de acá va a hacer que haya una mezcla, ¿no? Ok, entonces parece que son cosas simples, pero muchas veces, a veces nos ayuda mucho en el trabajo conocer este tipo de equipos. Y si nos hablan de estos equipos, sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Puede ser la diferencia entre ser un buen ingeniero o un ingeniero más preparado, ¿no? Y a veces podemos saber mucho de ecuaciones diferenciales, pero a veces a nivel de ingeniería no las requerimos tanto. Quizás en un posgrado sí, necesitamos saber más de eso, pero en ingeniería a veces tenemos que conocer equipos y cosas más prácticas, ¿no? Entonces ya estábamos en eso, que para lograr la mezcla se usan válvulas emulsificadoras o mezcladores estáticos. Dice, posteriormente se envían a un acumulador donde se hace fluir la corriente uniformemente a través de un campo eléctrico o voltaje. Aquí nos dan una idea de más o menos el voltaje generado por pares de electrodos. Dice, las fuerzas eléctricas dentro del campo provocan que las pequeñas gotitas de agua coalescan, formando gotas más grandes que se pueden decantar en el equipo. El crudo libre de sales, crudo desalado sale por la parte superior del equipo. O sea, esto mismo es lo que explicamos en la parte de desemulsificación. Dice, la cual esencia de las gotas en el desalador es provocada por fuerzas eléctricas generadas entre las gotas de agua. El campo eléctrico induce a que las pequeñas gotas se conviertan en dipolos eléctricos que interactúan entre sí generándose atracciones entre las gotitas, agrupándose en gotas mayores que se pueden decantar por gravedad. El efecto del campo alternativo hace que las gotas se muevan vibrando en fase con el campo, lo que favorece la coalescencia de las gotas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una pequeña imagen de un desalador, donde, ojo, aquí el crudo, este crudo virgen, que previamente ya precalentado va a entrar por medio de ya sea válvulas mezcladoras o lo que ya comentamos, mezcladores estáticos, se va a mezclar con agua. Esta agua es agua de lavado que es libre de sales o con muy pocas sales para que pueda disolver las sales que trae el crudo. El crudo de por sí aquí ya trae agua, ya viene como emulsión, pero nosotros aquí todavía le vamos a adicionar más para que se mezcle y se lave, ¿no? Aquí, por aquí no aparece, creo que en la imagen en esta sí viene, ¿no? Agua de lavado, fíjense, tampoco yo me acuerdo que sí, pero bueno, aquí viene el agua de lavado y aquí está el desalador. Y por aquí deberíamos estar también inyectando eh, eh, el producto desemulsificante, ¿no? Aquí no lo estamos poniendo, pero tenemos que estar también, o sea, son cantidades pequeñas, ¿no? Por eso dicen se dosifica, ¿no? Entonces, con valvulitas de esas de pistón, ir metiendo ciertas cantidades de químicos también. También, por ejemplo, por acá, para que ayuden a la desemulsificación, ¿no? Esos químicos.
desemulsificantes. Entonces quedamos que requerimos esos químicos desemulsificantes, requerimos de calentamiento aquí tampoco aparece el precalentamiento, o sea, necesitamos calor, pero ese sí aparece acá, ¿no? Aquí estos circuitos son de precalentamiento, ¿no? Vamos a adicionar, antes que entre al desalador, el crudo lo vamos a precalentar, porque el calor va a ayudar a la desemulsificación y por ende al desalado, ¿no? Entonces, esa era una, ¿no? Precalentamiento que va a llevar este crudo. Aquí viene un poquito, ¿no? De los precalentamientos, pero en realidad pues, son varios intercambiadores que van a precalentar. Faltaría aquí nada más adicionar la línea de donde adicionamos los materiales para desemulsificar el, el, ese producto químico, ¿ok? Sería 2. El otro sería el campo eléctrico, 3, y el otro sería la gravedad, que finalmente aquí, por gravedad, hacia el fondo se va a ir, el más pesado, que va a ser el agua, ¿no? Esta agua, pues ya va a llevar básicamente sales y sólidos, y por aquí va a salir el crudo desalado y desemulsificado, ¿no? Principalmente ya va a llevar, no quiere decir que no lleve agua, pero va a llevar poca agua, prácticamente, que no me interfiera en la parte de la destilación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya desemulsificamos también, ¿no? Hicimos las dos cosas aquí, desemulsificamos y desalamos. Entonces, básicamente es eso. Aquí viene una dosificación con hidróxido de sodio. De hecho, esa se hace ya después, aquí aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar a retirar todas completamente las sales. O sea, va a quedar, aquí nos dice, el crudo efluente de los desaladores no se elimina, al crudo, perdón, efluente de los desaladores no se les elimina la totalidad de las sales, ya que estos equipos tienen una eficiencia de desalado media del 95%. Dice, por tal motivo se les inyecta una solución cáustica, o sea, NaOH, hidróxido de sodio, para transformar los cloruros de calcio y magnesio en cloruros de sodio. Dice, el cloruro de sodio tiene una constante de hidrólisis menor que las otras sales, por lo cual se minimiza la generación de cloruro de hidrógeno. O sea, por eso mejor cambio estos cloruros de calcio y magnesio a cloruros de sodio, y para eso se le inyecta hidróxido de sodio, ¿no? Porque si no, si los dejo así, se me va a producir ácido clorhídrico y este es muy corrosivo, va a haber un ataque corrosivo ahí a la unidad, ¿no? Con ese gas que es, también le llamamos ácido, ¿no? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿no? Y se condensa en las zonas frías, parte superior de la torre, y en contacto con agua se forma ácido clorhídrico. ¿Ok? Ojo que el cloruro de hidrógeno en sí decimos que no es ácido, pero ya es ácido en agua, ¿no? El cual es altamente corrosivo, por tal motivo es fundamental que se minimice la presencia de efectos del mismo. Dice, el agregado de cáustico pues, sustituye los cationes magnesio y calcio por sodio, convirtiendo la mayoría de los cloruros en cloruros de sodio, minimizándose la formación del ácido. Y aquí vienen unas reacciones, ¿no? O sea, estos cloruros más agua van a generar el famoso cloruro de hidrógeno, y es causante de mucha corrosión, ¿no? Más óxido de magnesio. Entonces, quiero evitar que pase esto, ¿no? Si dejo estos cloruros, hasta cloruros de sodio, pero como su constante de hidrólisis, como dice aquí, eh, eh, es menor, no se va a producir mucho con cloruro de sodio, mucho pero de esto sí. Y dice, por cada molécula de sal de calcio o magnesio se genera el doble de ácido que en caso de cloruro de sodio. Por otra parte, este último comienza la hidrólisis en el umbral de los 300 grados Celsius,
mientras que a estas temperaturas los otros dos han hidrolizado 10% y el otro, el de magnesio, ya, ya prácticamente el 90% ya anda ahí formando ácido clorhídrico, ¿no? A esta temperatura, cuando el cloruro de sodio, perdón, apenas empieza a formar, ¿no? Dice, la sustitución se lleva a cabo según las siguientes reacciones. Entonces, cuando nosotros adicionamos hidróxido de sodio, esos dos cloruros de magnesio y de calcio, el magnesio de calcio, van a reaccionar y van a formar cloruro de sodio más hidróxido de calcio y de magnesio, ¿no? Estos no me dan tanta lata como ¿no? Y me van a formar, en lugar de estos cloruros que tenía de calcio y magnesio, me va a formar cloruro de sodio. Y además, como dice aquí, se me va a formar dos, ¿no? O sea, por cada una mol de cloruro de calcio se me van a formar 2 moles de cloruro de sodio. Creo que por aquí decían, así. Por cada molécula de sal de calcio y magnesio se genera el doble de ácido. Aquí están, ¿no? Yo tengo una mola aquí de cloruro de magnesio y se me va a formar 2 de cloruro de hidrógeno. En cambio, para el cloruro de sodio no. Por cada 2 se me van a formar 2. O sea, por cada una se me forma una, ¿no? Y en cambio aquí por cada una se me forman 2. O sea, estos aparte de que a menor temperatura se me van a formar, me va a formar cloruro de hidrógeno, aparte me va a formar dos moles. Aquí habla de moléculas, pero bueno, para fines de ingeniería mejor hablamos de moles. 2 moles. De la misma manera, entonces aquí me va a formar 2, pero de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ¿para qué adicionamos sosa, hidróxido de sodio? Pues para convertir estos en cloruro de sodio que no me dan tanta lata, casi no me forman ácido clorhídrico, ¿no? Y en cambio, estos, sobre todo aquí dice el de magnesio, ¿no? Ya a ciertas temperaturas que hay dentro de la columna, ya me está formando un montón de cloruro de hidrógeno que me va a corroer, ¿no? Me va a dar lata en la corrosión. Y además es un compuesto que es tóxico, ¿no? Dice, el control de la corrosión se complementa con el uso de productos químicos, lo que les comentaba, inhibidores de corrosión, a base de aminas que permiten neutralizar el ácido y formar films, o sea, películas protectoras en las paredes de los equipos. A estos productos químicos comúnmente se les llama inhibidores de corrosión. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 43. Creo que es suficiente. Vamos a dejarlo hasta acá y continuamos la siguiente clase hablando un poquito de esta parte de esas sales le llamamos dureza y aquí tengo un poquito de mención que es la dureza. Ustedes no llevan tratamiento de aguas, yo llevo una materia de tratamiento de aguas, que básicamente en las aguas también hay que eliminar esta dureza, nos dicen, pero la dureza es formada por sales de calcio y de magnesio. Bueno, retomamos eso en la siguiente clase. Por lo pronto, hasta aquí dejamos esta, que es la cuarta clase.